Hoy vamos a hablar de un tema que, a primera vista, nos resulta muy familiar, la neumonía. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿estamos realmente al día con la amenaza que representa ahora? Porque les adelanto algo, la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, ha cambiado. Y mucho. Se ha convertido en un desafío, bastante más complejo en este mundo pospandemia. Quiero que empecemos con una cifra. Vean esto, 1.4 millones. ¿Qué significa este número? Bueno, es la cantidad de visitas a urgencias cada año solo en Estados Unidos por neumonía adquirida en la comunidad. 1,5 millones de personas llegando a un hospital luchando por algo tan básico como respirar. Esto no es un dato más, es una presión brutal y constante sobre cualquier sistema de salud. Y la historia no termina ahí. De ese 1,5 millones de visitas, vean el siguiente número, 41,000. Esa es la cantidad de personas que no lo logran. 41,000 vidas perdidas cada año. Es evidente que no estamos hablando de un resfriado fuerte. Estamos frente a un adversario formidable que exige toda nuestra atención. Bien, para que todos estemos en la misma página, ¿qué es exactamente la NAC? La definición técnica es una infección aguda, una inflamación del parénquima pulmonar, pero la parte crucial, la que define todo, es adquirida en la comunidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Simple, es la neumonía que se contrae afuera de un hospital, en la vida cotidiana, en la calle, en la oficina, en el supermercado. Ahora, este problema no es homogéneo, para nada. La neumonía es sin duda un problema global, pero su rostro cambia y mucho dependiendo de dónde miremos. Vamos a ver cómo la geografía y un factor clave, la edad, modifican completamente el panorama. Fíjense en esta tabla. La diferencia es notable. En Estados Unidos hablamos de casi 650 casos por cada 100,000 adultos. Si cruzamos el Atlántico, al Reino Unido, esa cifra cae a menos de la mitad. Y si nos vamos a Vietnam, la caída es aún más drástica. ¿Qué nos dice esto? Que la NAC no es una entidad única. Su comportamiento está moldeado por factores locales, demográficos y sistémicos. Pero de todos los factores que influyen, hay uno que es implacable, la edad. A partir de los 65 años, el riesgo no solo aumenta, se dispara. Hablamos de una incidencia que puede llegar a más de 1,300 casos por 100,000. Se crea el escenario perfecto para que la infección prospere, convirtiendo a nuestros adultos mayores en la población más vulnerable. Muy bien. Y ahora llegamos a un punto de inflexión. El gran cambio de nuestra era, la pandemia. El mundo después del COVID-19 es un lugar diferente, epidemiológicamente hablando, y esto ha reescrito las reglas del juego para casi todos los patógenos respiratorios. La neumonía, por supuesto, no es la excepción. Durante los años más duros de la pandemia, el SARS-CoV-2 fue el protagonista absoluto. Parecía que había silenciado a todos los demás, que los viejos enemigos habían desaparecido. Pero, como sabemos, la naturaleza detesta el vacío, y cuando las medidas se relajaron, alguien regresó. Y vaya que lo hizo con fuerza. La pregunta es, ¿quién fue el protagonista de este regreso tan dramático? Y la respuesta es Mycoplasma pneumoniae. Miren este gráfico. Durante el pico de 2024, este patógeno fue responsable de hasta un 60% de las infecciones respiratorias en ciertas regiones. ¡Un 60%! Esto no fue un simple repunte, fue un resurgimiento masivo que nos obligó a todos en la primera línea a reajustar por completo nuestro enfoque diagnóstico. Y lo más preocupante de este regreso fue a quién afectó más, a los niños. El micoplasma, que siempre habíamos considerado como una causa de enfermedad más bien leve, de repente se convirtió en el culpable de casi la mitad de las hospitalizaciones pediátricas por neumonía. Esto es más que una estadística, es un cambio de paradigma total que nos obliga a repensar nuestras guías de práctica clínica. Ok, ya tenemos el contexto. El escenario ha cambiado. Ahora vamos a profundizar en los agentes causales. Vamos a ponerles nombre y apellido a los culpables, porque para combatir a un enemigo, primero hay que conocerlo bien. Aquí tenemos, a los sospechosos habituales. Por un lado, la bacteria típica por excelencia, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo de toda la vida, sigue siendo la principal causa bacteriana. Luego tenemos a las bacterias atípicas, con el micoplasma liderando ese resurgimiento del que ya hablamos. Y muy importante, no podemos olvidarnos de los virus, influenza, SARS-CoV-2, BSR. Ya no son actores secundarios, son protagonistas en hasta un 40% de los casos. Pero aquí viene uno de los mayores desafíos en la práctica clínica diaria. Miren esto. Solo en el 38% de los pacientes hospitalizados con NAC logramos identificar al patógeno, menos de 4 de cada 10.
¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos, nuestro tratamiento inicial es empírico. Es una decisión basada en la epidemiología y los factores de riesgo. Una apuesta informada, sí, pero una apuesta al fin y al cabo. Y si volvemos al neumococo, al SPU pneumoniae, el problema es doble. No es solo que su proporción parece haber aumentado un poco, no. Lo verdaderamente alarmante es su creciente resistencia a los antibióticos. Así que tenemos un enemigo que no solo es más frecuente, sino también mucho más fuerte y más difícil de tratar. Miren estas tasas de resistencia. Son datos de 2024. Para macrólidos como la acitromicina, la resistencia es abrumadora, más del 80%. En la práctica, esto significa que estos antibióticos que eran pilares en el tratamiento, hoy son prácticamente inútiles contra el neumococo en muchas regiones. Afortunadamente, aún nos quedan opciones efectivas, como las fluoroquinolonas respiratorias, pero su uso debe ser juicioso para no perderlas también. Bien, ya conocemos a los agentes y su perfil de resistencia. El siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿quiénes son los más vulnerables? Y una vez que tenemos una sospecha clínica, ¿cómo llegamos al diagnóstico de forma eficaz hoy en día? La lista de factores de riesgo nos sorprende, pero es importante recordarla. Tenemos condiciones crónicas, edad avanzada, EPOC, asma, diabetes, problemas cardiovasculares, inmunosupresión. Pero también tenemos factores ligados al estilo de vida, como el tabaquismo o el consumo de alcohol, que básicamente sabotean nuestras propias defensas pulmonares. El proceso diagnóstico, en esencia, es bastante directo. Consta de 2 pasos. Primero, la sospecha clínica. Un paciente con fiebre, tos nueva, dificultad para respirar. Segundo, y esto es indispensable, la confirmación por imagen. Necesitamos ver esa consolidación, esa inflamación en el pulmón. Sin una prueba de imagen que lo confirme, no podemos hablar de neumonía. Y hablando de imágenes, aquí estamos viendo un cambio muy interesante. El estándar de oro siempre ha sido la radiografía de tórax, pero está surgiendo una alternativa muy poderosa, la ecografía pulmonar a pie de cama. Metaanálisis recientes como uno de 2024 muestran que en manos experimentadas es una herramienta con una precisión altísima. Es rápida, es segura, no irradia, una pequeña revolución diagnóstica. Diagnóstico confirmado. Ahora empieza la batalla real, el tratamiento. Y aquí no hay una solución única. La estrategia se ajusta, se calibra, según la gravedad del paciente. No es lo mismo tratar a alguien en casa que a un paciente en la unidad de cuidados intensivos. El enfoque es, como ven, escalonado. Para un caso leve, ambulatorio, algo como amoxicilina o doxiciclina por 5 a 7 días suele ser suficiente. Si el paciente requiere ingreso hospitalario, pasamos a la vía intravenosa. Y ya en el escenario más crítico, en la UCI, la estrategia es la terapia combinada, para tener la mayor cobertura posible. Y quiero detenerme en este punto, porque es una de las intervenciones que más impacto ha demostrado en la NAC grave. No se trata solo de matar al patógeno, se trata de controlar la respuesta inflamatoria del propio cuerpo. La evidencia hoy es sólida. Administrar corticoides sistémicos en las primeras 24 horas en pacientes con neumonía grave reduce de forma significativa la mortalidad. Es una intervención que salva vidas. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las ideas clave que debemos llevarnos? Primero, el mapa de los microbios ha cambiado. La era pospandemia nos dejó un escenario nuevo. Segundo, hay que tener a Mycoplasma pneumoniae en el radar, sobre todo en pediatría. Tercero, la resistencia antimicrobiana no es un problema del futuro, es la crisis de nuestro presente. Y por último, las nuevas herramientas de diagnóstico nos están permitiendo ser más precisos y eficaces. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Los patógenos que conocemos evolucionan, reaparecen con nuevos patrones. La neumonía de hoy no es la misma de hace una década. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo dejamos de ser reactivos? ¿Cómo construimos sistemas de vigilancia que nos permitan, por una vez, anticiparnos y estar un paso por delante de la próxima amenaza?